Hoy descubrirás la vida de Jesús de una manera que quizás nunca hubieras imaginado. La historia que cambió el mundo comienza de manera humilde, entre las colinas de Galilea, en el pequeño pueblo de Nazaret. Allí vivieron José y María, elegidos para ser los padres terrenales de Jesús. José, descendiente del linaje del rey David, tuvo que partir hacia Belén, la ciudad de sus antepasados, cuando se emitió un decreto ordenando un censo de la población. Si quieres conocer la verdadera historia de Jesús de una manera nunca antes vista, este es el momento. Suscríbase al canal ahora y vea detalles detallados y secretos ocultos. No pierdas esta oportunidad única. Haz clic en suscribirte y activa la campana para seguir nuevos paseos históricos del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. ¿Estás listo para vivir esta experiencia? ¡Vamos! El viaje fue largo y agotador, especialmente para María, quien ya estaba al final de su embarazo. Subir las colinas hacia Belén fue un gran desafío para la pareja. Una vez allí, la situación no fue mucho mejor, todas las posadas estaban llenas. Sin otro lugar donde quedarse, encontraron refugio en un sencillo establo. Y fue en ese humilde lugar donde nació el Salvador, siendo colocado en un pesebre. El Hijo del Altísimo, el que llenó de gloria los cielos, reposaba en una rudimentaria cuna. Pero el nacimiento de Jesús no fue recibido como muchos esperaban. Los líderes religiosos y los príncipes judíos imaginaron un Mesías poderoso, que llegaría con pompa y traería riqueza y poder a la nación. Debido a su arrogancia y prejuicios, no estaban preparados para aceptar a un Salvador que llegó como un bebé indefenso. Por eso, Dios decidió revelar este acontecimiento extraordinario a personas sencillas pero de corazón puro. Mientras cuidaban sus rebaños en las colinas de Belén, los pastores piadosos hablaban de la promesa del Mesías. Eran hombres sinceros, que esperaban ansiosamente la venida del Salvador. Dios, en su sabiduría, les envió mensajeros celestiales. Se apareció un ángel envuelto en luz y declaró: «No temáis. Traigo buenas nuevas de gran alegría, que son para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, nació el Salvador, que es Cristo, el Señor. Y esta será la señal: encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Mientras el ángel hablaba, apareció una multitud de seres celestiales, alabando a Dios y proclamando: «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace». Los pastores, impresionados y llenos de fe, decidieron ir inmediatamente a Belén. Allí encontraron a María, José y el niño Jesús, tal como el ángel les había descrito. Llenos de alegría, difundieron la noticia, y todos los que la oyeron quedaron asombrados. María, a su vez, guardó cada palabra en su corazón, reflexionando sobre el significado profundo de lo vivido. Posteriormente, siguiendo las costumbres judías, José y María llevaron a Jesús al templo de Jerusalén para presentarlo al Señor. Era una tradición ordenada por Dios, que cumplían con devoción. Incluso el Hijo de Dios, el Príncipe del Cielo, nos enseñó la importancia de la obediencia y la humildad a través de su ejemplo. La vida de Jesús, desde sus primeros momentos, comenzó a impactar al mundo de maneras inimaginables. Cuando Jesús fue presentado en el templo, una ceremonia antigua y simbólica trajo otro capítulo extraordinario a su historia. Esta práctica, llevada a cabo durante generaciones, recordaba un acontecimiento significativo del pasado. El niño era elevado ante el altar, dedicado solemnemente a Dios, y su nombre era registrado en un libro que guardaba los nombres de todos los primogénitos de Israel. Ese día, José y María siguieron la tradición y llevaron a Jesús al sacerdote. Para él, era una pareja más y un niño como cualquier otro. José y María parecían simples trabajadores, y Jesús solo un bebé frágil. El sacerdote, ciego ante la grandeza de aquel momento, no se dio cuenta de que tenía entre sus brazos al Salvador del mundo. Podría haberlo sabido si hubiera sido fiel y obediente a la palabra de Dios. Dios, sin embargo, reveló este secreto a otros. Dos fieles siervos de Dios se encontraban en ese momento en el templo, Simeón y Ana. Dedicaron sus vidas al Señor y recibieron de él revelaciones que los líderes religiosos orgullosos e insensibles nunca pudieron comprender. A Simeón, Dios le había prometido que no moriría antes de ver al Mesías. Cuando Simeón vio a Jesús, supo inmediatamente quién era. Algo divino brilló en el rostro del niño. Tomándolo en sus brazos, alabó a Dios en voz alta. «Ahora, Señor,
puedes despedir en paz a tu siervo, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, que preparaste ante todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y para gloria de tu pueblo Israel. Ana, una profetisa, llegó al templo en ese preciso momento. Con el corazón lleno de gratitud, comenzó a alabar a Dios y a contarles a todos sobre el niño, confirmando que era el Redentor tan esperado. Mientras tanto, María, en silencio, reflexionaba sobre todo. Sus recuerdos se dirigieron a lo que le habían dicho los pastores de Belén y a las palabras de las profecías. Su corazón se desbordó de esperanza y gratitud cuando comprendió que Jesús era, en realidad, el cumplimiento de las promesas divinas. Recordó la profecía de Isaías, que decía: el pueblo que caminaba en tinieblas vio una gran luz, y a los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y el gobierno está sobre su hombro. Su nombre será admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Era el deseo de Dios que todos supieran acerca de la venida de su Hijo al mundo, pero los sacerdotes, que se suponía debían enseñar al pueblo a esperar al Mesías, no estaban informados ni preparados. Por eso, Dios envió ángeles para anunciar el nacimiento de Cristo a los pastores humildes y revelaciones a servidores fieles como Simeón y Ana. Dios no quería que solo los judíos supieran de la llegada del Mesías. En tierras lejanas de Oriente, los sabios, llamados paganos por los judíos, estudiaron las profecías antiguas y creyeron que había llegado el momento de la venida del Salvador. Este evento comenzó a traspasar fronteras, llevando la luz a todas las personas, tal como se había planeado desde el principio. Los magos de Oriente no eran idólatras como algunos podrían imaginar. Eran hombres honestos, impulsados por un deseo genuino de conocer la verdad y hacer la voluntad de Dios. Dios, que conoce los corazones, vio en ellos sinceridad y confiabilidad, algo que faltaba en los líderes religiosos judíos, atrapados en el orgullo y el egoísmo. Estos sabios, además de filósofos, estudiaron las obras de Dios en la naturaleza y, a través de ellas, aprendieron a amarlo. Los observadores de estrellas creían que cualquier fenómeno celeste inusual podría ser una señal divina. La noche en que los ángeles se aparecieron a los pastores de Belén, los magos notaron una extraña luz en el cielo. Era la gloria de los ángeles la que iluminaba los campos. Cuando la luz se disipó, una nueva estrella pareció brillar intensamente en el cielo. Entonces recordaron la antigua profecía: de Jacob saldrá una estrella, y de Israel se levantará un cetro. Convencidos de que era una señal, decidieron seguir la estrella para saber a dónde los llevaría. La estrella los guió a Judea. Sin embargo, a medida que se acercaban a Jerusalén, su luz se atenuaba, lo que hacía difícil seguirlos. Suponiendo que los judíos podrían ayudarlos, los magos entraron en la ciudad y preguntaron: ¿dónde está el recién nacido rey de los judíos? Vimos su estrella en Oriente y vinimos a adorarlo. La noticia cayó como una bomba. El rey Herodes, alarmado, convocó a los principales sacerdotes y a los escribas para investigar dónde debía nacer el Mesías. La respuesta fue clara: en Belén de Judea, como escribió el profeta. Herodes, sin embargo, vio una amenaza en esta profecía. ¿Un nuevo rey? ¿Alguien que pudiera tomar su trono? Necesitaba actuar. Herodes llamó en secreto a los magos y les preguntó cuándo había aparecido la estrella. Fingiendo interés, dijo: ve y busca al niño con atención. Cuando lo encuentres, avísame para que yo también pueda ir a adorarlo. Los magos partieron y la estrella que habían visto en Oriente regresó para guiarlos. Se detuvo justo donde estaba el niño. Llenos de alegría, entraron en la casa, vieron a Jesús con María y, en profunda reverencia, se postraron en adoración. Abrieron sus tesoros y ofrecieron valiosos obsequios: oro, incienso y mirra. Herodes, sin embargo, no tenía intención de adorar al niño. Tenía miedo de que Jesús creciera y se convirtiera en rey, robando su trono. Su plan era matar al Salvador. Pero Dios no se sorprendería. En un sueño, un ángel advirtió a los magos que no regresaran con Herodes, sino que tomaran otro camino. Mientras tanto, otro ángel se apareció a José en sueños y le advirtió: levántate, toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Quédate allí hasta que yo te lo diga, porque Herodes buscará al muchacho para matarlo. Sin dudarlo, José se levantó esa noche, tomó a María y a Jesús y emprendió un largo viaje hacia Egipto.
Los regalos de los magos se convirtieron en la providencia divina para los gastos de viaje y estancia de la familia. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, su furia fue inmensa. A pesar de todo su poder, no pudo frustrar los planes de Dios. La estrella que guió a los magos y las intervenciones divinas lo dejaron claro: Jesús era el Salvador prometido, y nada podía impedir que su misión se cumpliera. Aunque estaba lleno de ira, Herodes no abandonó su plan de eliminar a Jesús. En un acto cruel, ordenó la ejecución de todos los niños menores de 2 años de Belén y sus alrededores. Pero Dios ya había preparado una manera de proteger a su hijo. Después de la muerte de Herodes, un ángel se apareció nuevamente a José y le dijo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y regresa a la tierra de Israel, porque los que querían quitarle la vida al niño han muerto». José inicialmente tenía la intención de establecerse en Belén. Sin embargo, al descubrir que ahora reinaba el hijo de Herodes, temió por la seguridad de su familia. Sin saber qué hacer, una vez más Dios intervino, enviando un ángel para guiarlo. Siguiendo la instrucción divina, José llevó a su familia de regreso a Nazaret, donde comenzó todo. Jesús creció en Nazaret, un humilde pueblo de montaña. Como hijo de Dios, podría haber elegido cualquier lugar para vivir, pero prefirió un hogar sencillo entre los pobres. La Biblia describe este periodo de su vida breve pero profundamente. El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Cada paso de su infancia ya reflejaba el propósito mayor de su misión. Cada año, José y María iban a Jerusalén a celebrar la Pascua, llevando a Jesús con ellos. Cuando tenía 12 años, este viaje se volvió aún más especial. La primavera llenó Palestina de flores y los pájaros alegraron el camino. Grupos de personas viajaban juntas y, durante el viaje, los padres contaban historias sobre las maravillas que Dios había hecho por Israel, cantando los hermosos salmos de David. Al llegar al templo, Jesús quedó fascinado. Observó atentamente el trabajo de los sacerdotes, se inclinó en oración con los fieles y unió su voz en los cánticos de alabanza. Todos los días se sacrificaba un cordero en el altar, simbolizando el sacrificio del Salvador. Al mirar al Cordero, el Espíritu Santo le hizo comprender a Jesús que él mismo sería el Cordero de Dios, destinado a morir por los pecados de la humanidad. Este profundo pensamiento lo separó temporalmente de sus padres. Jesús permaneció en el templo, donde encontró una escuela dirigida por los rabinos. Allí se sentó entre los grandes maestros, escuchando atentamente. No las contradijo, sino que hizo preguntas sobre las profecías, como quien busca aprender. Aún así, sus preguntas revelaron verdades que los dejaron impresionados. Mientras tanto, José y María no notaron su ausencia cuando salieron de Jerusalén. Solo por la noche, cuando se detuvieron a descansar, se dieron cuenta de que él no estaba con el grupo. Desesperados, regresaron a la ciudad y estuvieron 3 días buscándolo. Cuando lo encontraron en el templo, María, aliviada, preguntó: «Hijo, ¿por qué nos hiciste esto? Tu padre y yo estábamos angustiados buscándote». La respuesta de Jesús fue sorprendente: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que me es necesario estar en la casa de mi padre?». A pesar de saber que era el Hijo de Dios, Jesús regresó con José y María a Nazaret y permaneció sumiso a ellos hasta los 30 años. Cuando llegó el momento de comenzar su ministerio público, Jesús tomó una decisión notable: fue al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Juan ya predicaba en el desierto, anunciando que había llegado el tiempo de la promesa: el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El bautismo de Jesús marcó el comienzo de un viaje que cambiaría el mundo para siempre, trayendo salvación y esperanza a la humanidad. Multitudes vinieron de todas partes para escuchar a Juan el Bautista. Muchos quedaron conmovidos por sus palabras, reconocieron sus pecados y se entregaron al bautismo en el río Jordán. Juan sabía, por revelación divina, que un día el Mesías vendría a él para ser bautizado y que recibiría una señal para reconocerlo. Cuando Jesús finalmente apareció, Juan vio señales de una vida santa en su rostro. Sorprendido, vaciló y dijo: «¿Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí?». Pero Jesús respondió con calma: «Déjalo ahora, porque es necesario que se cumpla toda justicia». Convencido, Juan llevó al Salvador a las aguas del Jordán, y allí Jesús fue bautizado delante de todos. No porque necesitara arrepentimiento, ya que nunca había pecado, sino para darnos ejemplo.
Tan pronto como salió del agua, el cielo se abrió y rayos de gloria iluminaron la escena. El Espíritu de Dios descendió sobre él como una paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después del bautismo, Jesús fue guiado por el Espíritu al desierto. Buscaba un lugar de soledad para meditar en su misión y prepararse, mediante el ayuno y la oración, para el arduo camino que le esperaba. Fue en ese momento de vulnerabilidad física, después de días de hambre y debilidad, que Satanás apareció para tentarlo. La primera tentación fue sencilla: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Jesús, sin embargo, sabía que no debía usar su poder para su propio beneficio. Sus milagros serían para los demás, no para satisfacerse a sí mismo. Él respondió con firmeza: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto, Jesús nos enseñó que la obediencia a la palabra de Dios es más importante que cualquier otra cosa. Necesidad física. Frustrado por no poder derrotarlo, Satanás volvió a intentarlo. Llevó a Jesús al pináculo del templo en Jerusalén y se burló de él: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y ellos te sostendrán en sus manos, para que no tropiecen en ninguna piedra. Esta vez, el enemigo citó las Escrituras, tratando de confundir. Pero Jesús sabía que la promesa de la protección divina no era para aquellos que voluntariamente se arrojaban al peligro. Él respondió con firmeza: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces Satanás reveló su verdadero rostro como el príncipe de las tinieblas. Llevó a Jesús a una montaña alta y le mostró todos los reinos del mundo, con sus ciudades resplandecientes, palacios de mármol y campos fértiles, bajo el brillo del sol. E hizo una ofrenda: todo esto te daré, si postrado me adorares. Por un momento, Jesús observó la escena que tenía delante. Pero, sin dudarlo, le dio la espalda y declaró: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Con estas palabras, la tentación quedó vencida. Satanás fue derrotado y los ángeles vinieron a servir al Salvador. Jesús mostró que incluso en las situaciones más difíciles es posible resistir el mal y permanecer fiel. Esta victoria en el desierto marcó el inicio de su viaje como el Mesías, una misión que traería luz, salvación y esperanza a toda la humanidad. Jesús siempre estaba sorprendiendo a la gente. Luego de realizar un milagro en una fiesta, abandonó discretamente el lugar antes de que los invitados se dieran cuenta de lo sucedido. Más tarde, al pasar por Samaria, se sentó a descansar junto a un pozo. Cuando una mujer samaritana llegó a sacar agua, él le pidió algo sencillo pero inesperado: dame de beber. La mujer se sorprendió. Sabía que judíos y samaritanos no se llevaban bien. Pero Jesús no vio barreras donde otros vieron muros. Dijo algo aún más intrigante: si supieras quién te habla, preguntarías y yo te daría agua viva. Esto despertó aún más su curiosidad, y Jesús le explicó: el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo doy no volverá a tener sed nunca más. Al contrario, esta agua será un manantial que brotará para vida eterna. Esta agua viva representaba al Espíritu Santo, algo esencial para el corazón humano, así como el agua es indispensable para el cuerpo. Jesús no solo le estaba hablando a esa mujer, sino a todos nosotros, mostrándonos que solo en Él encontramos la verdadera plenitud y satisfacción. Durante su ministerio, Jesús visitó Nazaret, donde había crecido. En la sinagoga leyó la profecía de Isaías sobre el Mesías: el Señor me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos. Luego afirmó: hoy esa profecía se ha cumplido. La gente quedó asombrada. ¿Cómo podría alguien que creció entre ellos, un simple carpintero, ser el Mesías? A pesar de sus vidas de bondad y misericordia, la incredulidad se apoderó de sus corazones. En lugar de aceptar sus palabras, se enfurecieron, lo empujaron por un precipicio y trataron de matarlo. Pero los ángeles estaban allí para protegerlo y desapareció entre la multitud. En una segunda visita a Nazaret, la gente le pareció aún más cercana. Luego Jesús abandonó el lugar y nunca regresó. Entre los judíos, la religión se había convertido en una práctica fría, llena de rituales y ceremonias vacías. Confiaban en sus obras externas y esperaban que estas prácticas les garantizaran un lugar en el reino del Mesías.
Sin embargo, sus esperanzas estaban puestas en las riquezas y el poder terrenales. Jesús vino a enseñar algo muy diferente, un culto puro y sincero, una religión del corazón. Quería restaurar una verdadera conexión con Dios, algo que se reflejara en una vida recta y un carácter santo. Los discípulos, influenciados por las enseñanzas de los rabinos, también necesitaban aprender esto. Fue a ellos a quienes Jesús predicó el Sermón de la Montaña, enseñando las bienaventuranzas, lecciones que a muchos les parecieron nuevas e incluso extrañas. Una vez un abogado le preguntó a Jesús: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?». Jesús respondió a la pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo interpretas?». El hombre respondió: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, fuerzas y mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Buscando justificarse, el hombre preguntó: «¿Pero quién es mi prójimo?». Luego Jesús contó la historia del buen samaritano. Demostró que el prójimo no se define por la religión, el estatus o la raza, sino por la necesidad. Cualquiera que ayude con compasión es un verdadero prójimo. Jesús también enseñó sobre el sábado, que había sido distorsionado por los líderes religiosos. Crearon tantas reglas que incluso recoger mazorcas de maíz para comerlas en sábado se consideraba incorrecto. Cuando los discípulos de Jesús hicieron esto, los líderes lo acusaron de violar la ley. Pero Jesús les recordó el ejemplo de David, quien comió los panes de la proposición en su momento de necesidad. Mostró que el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Con esto, Jesús no solo desafió la hipocresía religiosa, sino que también nos enseñó la verdadera esencia de amar a Dios y a los demás, con compasión, sinceridad y fe. El sábado nunca tuvo la intención de ser una carga para las personas, sino más bien un regalo, un día de paz y descanso. Jesús explicó esto claramente cuando dijo: «El sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado». Cuando los discípulos recogieron grano para comer en sábado porque tenían hambre, Jesús defendió a sus seguidores, recordando que incluso David comía los panes de la proposición en el tabernáculo para saciar su hambre y la de sus compañeros. Para Jesús, la verdadera observancia del sábado tenía que ver con la bondad y la misericordia, no con tradiciones vacías. Muchos acusaron a Jesús de violar las leyes, pero él declaró: «No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas, no he venido para abolirlos, sino para cumplirlos». Guardó el sábado, pero como Dios quería y no según las tradiciones humanas. Para ilustrar su misión, Jesús se describió a sí mismo como el buen pastor, el que conoce a sus ovejas y las cuida con amor. «Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí», dijo. Durante su ministerio, Jesús demostró su poder para salvar mediante milagros extraordinarios. Sanó a los enfermos, dio la vista a los ciegos, hizo oír a los sordos y caminar a los paralíticos. Incluso los leprosos, considerados intocables, fueron purificados por él. Por su palabra, los demonios eran expulsados, y todos se maravillaban: «¿Qué es esta palabra? Con autoridad y poder manda, y los espíritus inmundos se van». Jesús también resucitó a los muertos, demostrando que ni siquiera la muerte era un límite a su poder. Devolvió la vida a la viuda del hijo de Naín interrumpiendo una procesión fúnebre y devolviendo al joven a su madre. Resucitó a la hija de Jairo y, de manera inolvidable, llamó a Lázaro desde su tumba, incluso después de 4 días de entierro. Estos milagros llenaron a la gente de gozo y alabanza a Dios, al testificar que el Salvador estaba entre ellos. Mientras Jesús hacía estas increíbles obras, Juan el Bautista, atrapado y angustiado, comenzó a dudar. ¿Fue Jesús realmente el Mesías? Para resolver sus dudas, envió discípulos a preguntar directamente a Jesús: ¿eres tú el que había de venir, o debemos esperar a otro? Cuando llegaron los mensajeros, encontraron a Jesús rodeado de enfermos a los que curaba incansablemente. Después de un día de milagros, Jesús dijo a los discípulos de Juan: «Volved y contad lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se está predicando el evangelio a los pobres». Durante 3 años y medio Jesús viajó por ciudades y pueblos haciendo el bien. Pero entonces llegó el momento de cumplir su misión final. Sabía que sería traicionado, condenado y asesinado. Como el buen pastor, estuvo dispuesto a dar su vida por sus ovejas. Al acercarse a Jerusalén para la Pascua, Jesús pidió a 2 discípulos que trajeran un asno. Colocaron sus ropas sobre el animal y ayudaron al maestro a montarlo.
Tan pronto como Jesús ascendió, una gran multitud lo recibió con vítores triunfantes. Hombres, mujeres y niños gritaban, «Hosanna al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. La escena había sido profetizada más de 500 años antes por Zacarías, «Alégrate mucho, hija de Sión. Alégrate, hija de Jerusalén. He aquí que viene tu rey, justo y salvador, humilde, montado en un asno». La multitud llenó el camino con ramas de palma y ropa, celebrando la llegada de quien creían que era el libertador de Israel. Pero cuando las voces resonaron triunfantes, Jesús supo lo que le esperaba. Este sería el principio del fin de su camino terrenal, un camino de sacrificio y redención. A medida que Jesús avanzaba hacia Jerusalén, el entusiasmo de la multitud crecía a cada momento. No había regalos lujosos que hacer, pero eso no importaba. La gente extendía sus túnicas en el suelo como una alfombra de honor, mientras se cortaban ramas de olivo y de palma para adornar su paso. Todos creían que estaban frente al rey que tomaría posesión del trono de David y restauraría a Israel. Esta vez Jesús no pidió silencio ni evitó las aclamaciones. Sabía que este era el momento adecuado para presentarse como el Redentor del mundo. El Hijo de Dios estaba a punto de sacrificarse por los pecados de la humanidad, y este evento debía quedar registrado para siempre en la historia. Cada detalle de los últimos días de su vida debería ser tan notable que nadie pudiera borrarlo de la memoria del mundo. Entre la multitud había testimonios vivos del poder de Jesús. Ciegos que ahora podían ver, mudos que gritaban de alegría e inválidos que corrían y saltaban de alegría. Todos exclamaron al unísono, «Hosanna al Hijo de David». Bendito el que viene en el nombre del Señor. Las voces resonaron por las colinas, contagiando incluso a las personas más escépticas que se unieron a la procesión con corazones llenos de esperanza. Sin embargo, los fariseos observaron la escena con descontento. Sintieron que el control sobre la gente se les escapaba de las manos. Frustrados, intentaron contener el fervor con amenazas y órdenes, pero la multitud solo se excitó más. Al ver que no podían detener el movimiento, se acercaron a Jesús y le dijeron, «Maestro, reprende a tus discípulos». Pero la respuesta de Jesús fue firme e inolvidable, «Os aseguro que si callan, hasta las piedras gritarán». Aquella entrada triunfal formaba parte del plan divino, predicho por los profetas. Ningún poder humano podría impedir el cumplimiento de ese momento. La obra de Dios avanzaría independientemente de los intentos humanos de bloquearla. Cuando la procesión llegó a la cima de la colina, la vista de Jerusalén se reveló en toda su belleza. La multitud extasiada dejó de gritar por un momento. Todos miraron a Jesús, esperando encontrar en su rostro la misma alegría que ellos sentían. Pero en cambio, vieron algo inesperado, lágrimas. Jesús lloró. La perplejidad se apoderó de la gente. ¿Por qué estaba llorando? Solo Jesús sabía lo que vendría. Jerusalén, la ciudad que tanto amaba, estaba condenada. Si sus habitantes hubieran aceptado sus enseñanzas y reconocido como Salvador, el destino de la ciudad habría sido diferente. Jerusalén podría haber sido gloriosa, libre, protegida por la fuerza de Dios. Ningún ejército lo invadiría, ninguna bandera enemiga ondearía en sus torres. Pero el pueblo había rechazado al Hijo de Dios y estaba a punto de crucificar al que había venido a salvarlos. Al final de ese día, el destino de Jerusalén quedaría sellado para siempre. Al día siguiente, Jesús fue al templo. 3 años antes, ya había encontrado el atrio exterior transformado en un mercado, lleno de vendedores que comercializaban ganado vacuno, ovino y aves de corral. En aquella ocasión los reprendió y los expulsó. Ahora, se repitió el mismo escenario, extorsión, ruido y corrupción se apoderaron del espacio sagrado, perturbando a los fieles. El templo, que se suponía era un lugar de oración, se había convertido en un mercado caótico. Jesús se detuvo en las escaleras y lanzó una mirada penetrante al atrio. El alboroto cesó. El ruido, los mugidos y hasta los pasos apresurados desaparecieron. Todas las miradas se volvieron hacia él. El rostro de Jesús transmitía una autoridad tan clara que nadie se atrevió a apartar la mirada. Algo grande estaba por suceder y todos sabían que ese momento marcaría sus vidas para siempre. En ese instante, el poder y la gloria de Dios brillaron a través de la humanidad de Jesús.
Algo grande sucedió, la divinidad irrumpió con tal intensidad que el silencio en el templo se volvió casi insoportable. Cuando Jesús finalmente habló, su voz clara y firme resonó como una tormenta: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Los líderes religiosos, que regresaron cautelosamente al templo, se encontraron con una escena completamente diferente. Hombres, mujeres y niños alabaron a Dios en alta voz. Los ciegos ahora vieron, los sordos oyeron, los cojos saltaron de alegría y los enfermos fueron sanados ante sus ojos. Los niños encabezaban los cantos, agitando ramas de palma y repitiendo las alabanzas del día anterior: Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Los líderes intentaron en vano silenciar a los niños, pero la alegría era incontrolable. Finalmente, se volvieron hacia Jesús, esperando que les ordenara silencio. ¿Oyes lo que dicen estos niños? Jesús respondió con firmeza: sí, ¿nunca habéis leído, de la boca de los niños y de los que maman sacasteis alabanza perfecta? Mientras tanto, se acercaba la Semana Santa. Siglos antes, los hijos de Israel celebraron la primera Pascua cuando fueron liberados de la esclavitud en Egipto. Ahora, Jesús se disponía a celebrar esta fiesta por última vez con sus discípulos. Pidió a Pedro y a Juan que buscaran un lugar para cenar. Jesús les instruyó precisamente: al salir por las calles, encontraréis a un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidlo hasta la casa donde entra y decid al dueño: el maestro pregunta, ¿dónde está la habitación en la que estoy? ¿Debo comer la Pascua con mis discípulos? El dueño de la casa les mostraba una habitación en el piso de arriba, lista para la celebración. Y así sucedió, exactamente como Jesús había dicho. A la hora de cenar, Jesús estaba solo con los discípulos. En años anteriores, la Pascua con el Maestro había sido un tiempo de gran alegría, pero esta vez había pesadez en el aire. Con la voz entrecortada por la tristeza, les dijo: he deseado mucho comer esta Pascua con vosotros antes de sufrir. Tomando una copa de vino sin fermentar, dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Esa sería su última Pascua en la tierra. El sacrificio del Cordero, que durante siglos simbolizaba la venida del Mesías, estaba a punto de ser sustituido por el sacrificio del mismo Jesús, el Cordero de Dios, que moriría por los pecados del mundo. Mientras continuaba la celebración, la mente de Jesús se centró en las escenas de su sacrificio final. Estaba a la sombra de la cruz y el dolor de su misión torturaba su corazón. Vio claramente toda la angustia que enfrentaría, la ingratitud y la crueldad de aquellos a quienes vino a salvar. Sin embargo, su preocupación no era su sufrimiento, sino aquellos que lo rechazarían, perdiendo la vida eterna. Aún así, su mayor preocupación eran sus discípulos. Sabía que después de su partida, enfrentarían el mundo solos. Tenía mucho que decir, mucho que enseñar, pero el tiempo se acababa. Cada palabra de Jesús esa noche llevaba el peso del amor y la urgencia de preparar a sus amigos para lo que estaba por venir. Esa noche, Jesús tenía mucho que decir. Quería preparar el corazón de los discípulos para su partida, ofrecerles consuelo cuando ya no estuviera con ellos. Pero no estaban dispuestos a escuchar. Había surgido una disputa entre ellos, cada uno queriendo saber quién ocuparía la posición más alta en el reino que creían que Jesús pronto establecería. El ambiente era pesado, lleno de celos y hostilidad. Además, durante la cena había una tradición: el sirviente debía lavar los pies de los invitados. El ambiente estaba preparado, con el lavabo, la toalla y el agua listos. Sin embargo, no hubo ningún sirviente designado. El gesto debería haber venido de uno de los discípulos, pero ninguno quiso rebajarse al papel de servidor. Entonces Jesús se levantó en silencio. Se envolvió en una toalla, echó el agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Aunque le dolió la discordia entre ellos, no los reprendió con palabras duras. En cambio, mostró su amor sirviendo. Cuando hubo terminado, dijo: ¿entendéis lo que os he hecho? Me llamáis Maestro y Señor, y con razón, porque lo soy. Ahora bien, si yo, siendo Maestro y Señor, os he lavado los pies, vosotros también deben lavarse los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que hagáis como yo he hecho con vosotros. Este gesto enseñó a los discípulos una lección inolvidable. Deben servirse unos a otros con humildad,
anteponiendo el bien de los demás a su propia vanidad. Sus corazones se llenaron de vergüenza y amor, tanto por el Maestro como por los demás. Solo entonces estuvieron listos para escuchar las enseñanzas de Jesús. Sentado a la mesa en silencio, Jesús tomó el pan, dio gracias y lo partió. Se lo dio a los discípulos diciendo: «Esto es mi cuerpo, ofrecido por vosotros. Haced esto en memoria mía». Luego tomó una copa de vino y dijo: «Esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, derramada por vosotros». El pan y el vino simbolizaban el cuerpo quebrantado y la sangre derramada por Jesús. Al comerlos, los discípulos demostraron fe en este sacrificio, arrepentimiento de sus pecados y aceptación de Cristo como Salvador. Mientras participaban de la cena, los discípulos notaron el sufrimiento de Jesús. Un ambiente de tristeza se apoderó del ambiente. Luego dijo: «En verdad os digo que uno de vosotros me traicionará». La declaración sorprendió y entristeció a todos. Cada uno comenzó a examinar su corazón, preguntando: «¿Soy yo, Señor?». Solo Judas permaneció en silencio. Cuando todas las miradas se volvieron hacia él, finalmente preguntó: «¿Soy yo, Maestro?». Jesús respondió: «Tú lo dijiste». Judas supo que su plan había sido descubierto. Se levantó irritado y abandonó el lugar para llevar a cabo su traición. Su partida trajo alivio a los que se quedaron. El rostro de Jesús se iluminó y comenzó a hablar más libremente. Jesús habló a los discípulos sobre su partida, explicándoles que iba a la casa de su Padre a prepararles un lugar. Prometió que volvería por ellos y enviaría al Espíritu Santo como su consolador y maestro. Los animó a orar por él, asegurándoles que sus oraciones serían contestadas. Entonces Jesús oró por ellos. Sus palabras estaban llenas de amor: «No ruego solo por estos, sino también por los que creen en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti». Pidió que sus discípulos fueran guardados del mal y que se amen unos a otros, así como Él los amaba. Esta oración no era solo para ellos, sino para todos los que creerían en Él en el futuro, incluidos nosotros. La vida de Jesús estuvo marcada por la oración. A menudo pasaba horas a solas con Dios, buscando fuerza y sabiduría para cumplir su misión. Esa noche, después de compartir la Pascua con los discípulos, se levantó y los llevó consigo, caminando hacia el momento más desafiante de su camino, la cruz. Jesús caminó hacia el huerto de Getsemaní, el lugar donde solía orar. Mientras caminaba, todavía hablaba con los discípulos y les enseñaba las lecciones finales. Pero, a medida que se acercaba al jardín, un extraño silencio se apoderó del Maestro. Toda su vida había estado en perfecta comunión con el Padre. El Espíritu de Dios siempre lo había guiado y sostenido. Pero, al entrar en esa terrible noche de agonía, pareció que la presencia divina que lo fortaleciera comenzaba a alejarse. Getsemaní marcó el comienzo de su angustia. A medida que Jesús se acercaba, comenzó a sentir el peso de lo que significaba separarse del Padre. Los pecados del mundo entero estaban cayendo sobre él y la culpa era abrumadora. La aversión de Dios al pecado parecía insoportable y, por un momento, Jesús estuvo tentado a creer que el Padre ya no lo amaba. Fue entonces cuando dijo: «Mi alma está profundamente entristecida hasta la muerte». Dejando a la mayoría de los discípulos cerca de la entrada del huerto, Jesús se llevó consigo a Pedro, Santiago y Juan, los más cercanos. Pero ni siquiera ellos pudieron comprender la profundidad de su dolor. Él les dijo: «Quedaos aquí y velad conmigo». Luego, avanzó unos pasos y cayó postrado en el suelo. El peso del pecado pareció abrir un abismo entre él y el Padre, un abismo tan profundo y negro que le hizo temblar. No sufrió por sus propios pecados, sino por los del mundo entero. En ese momento sintió el desagrado de Dios como lo sentirá el pecador en el día del juicio. Con el corazón aplastado por el dolor, Jesús oró fervientemente: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no como yo quiero, sino como tú quieres». Durante 1 hora, soportó solo la aplastante agonía. Después volvió con sus discípulos, buscando una palabra de consuelo. Pero los encontró durmiendo. La angustia había cambiado su semblante, y le preguntó a Pedro: «Simón, ¿estás durmiendo? ¿No pudiste velar durante 1 hora?» Justo antes de llegar al huerto, Jesús había advertido a sus discípulos que todos se escandalizarían a causa de él. Pedro, siempre confiado, declaró con vehemencia:
aunque todos se ofendan, yo nunca lo haré. Pero ahora, el mismo Pedro estaba durmiendo, incapaz de sostener al Maestro en su momento más difícil. Incluso Juan, el discípulo amado, que solía reclinarse sobre el pecho de Jesús, estaba dormido. Sus oraciones deberían haberse unido a las del Salvador, pero no pudieron mantener la guardia ni siquiera por una hora. A pesar de esto, Jesús no los reprendió con dureza. Comprendió sus debilidades y sintió compasión por ellos. «Velad y orad para que no entréis en tentación», dijo con ternura. Y añadió, «El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». En medio de su propio dolor, Jesús dio el ejemplo más profundo de amor y comprensión. Una vez más, la agonía se intensificó. Agotado y al límite de sus fuerzas, Jesús regresó al lugar de oración y gritó, «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad». La intensidad de su angustia hizo que gotas de sangre brotaran de sus poros. Su lucha fue tan grande que parecía más allá de lo que la naturaleza humana podía soportar. Por tercera vez, Jesús regresó con los discípulos con la esperanza de encontrar consuelo. Pero nuevamente estaban dormidos. Sin otra opción, regresó al lugar de oración. Ahora el terror y la profunda oscuridad invadieron su alma. Sintió la ausencia de su padre y, sin esa presencia, temió no poder resistir la prueba que le esperaba. Su batalla apenas comenzaba y la cruz se acercaba. Por tercera vez, Jesús repitió la misma oración, «Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Estaba al límite de sus fuerzas. Agotado, el Salvador cayó al suelo desmayándose. No había nadie que lo consolara. Sus discípulos, que deberían haber estado a su lado, dormían. Jesús estaba completamente solo. En ese momento, un ángel poderoso descendió del cielo para fortalecerlo. La paz celestial reemplazó el rostro marcado por la sangre y el dolor. Soportó lo que ningún ser humano jamás soportaría, la agonía de la muerte, en lugar de cada pecador. Jesús volvió con los discípulos y, una vez más, los encontró durmiendo. Si hubieran permanecido despiertos, velando y orando, habrían recibido fuerzas para afrontar la prueba que estaba por venir. Pero perdieron esa oportunidad y sus fuerzas fallarían cuando más las necesitaran. Jesús, mirándolos con tristeza, dijo, «¿Aún dormís y descansáis? He aquí, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los pecadores». Mientras aún hablaba, se escuchó el sonido de pasos. Se acercó una multitud armada. Jesús, dirigiéndose a sus discípulos, dijo, «Levántense, vámonos. He aquí que se acerca el traidor». No se veía ningún rastro de la reciente angustia cuando Jesús avanzó para encontrarse con sus enemigos. Colocándose delante de los discípulos, preguntó con firmeza a la multitud, «¿A quién buscáis?». Ellos respondieron, «A Jesús el Nazareno». Jesús declaró, «Soy yo». La pregunta se repitió, y nuevamente dijo, «Os he declarado que soy yo. Si soy yo a quien buscáis, dejadlos ir». Incluso en ese momento de sufrimiento, sus pensamientos estaban en sus discípulos. No quería que sufrieran. Se acercó Judas, el traidor. Con un beso cumplió su papel de entregarlo. Jesús lo miró y le dijo, «Amigo, ¿a qué has venido? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre?». Estas palabras, tan llenas de ternura, podrían haber tocado el corazón de Judas. Pero estaba completamente bajo el control de Satanás. Sin vergüenza, entregó al Maestro a la multitud. Jesús no rechazó el beso del traidor. Incluso en ese momento demostró amor, tolerancia y compasión. Nos dio un ejemplo de cómo tratar a nuestros enemigos, con bondad, incluso ante la traición. Luego arrestaron sus manos, las mismas que tantas veces habían estado ocupadas curando y haciendo el bien. Los discípulos estaban incrédulos. No podían creer que Jesús permitiera ser arrestado. Para ellos, el poder que había arrojado a la multitud al suelo fue suficiente para liberarlo. Vencidos por la indignación, vieron a Pedro desenvainar su espada y cortar la oreja al criado del sumo sacerdote. Pero Jesús intervino inmediatamente. Soltando sus manos atadas, dijo, «Déjalo, ya es suficiente». Tocó la oreja del sirviente y lo sanó al instante. Dirigiéndose a Pedro, lo reprendió,
envaina tu espada, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Crees que no puedo orar a mi Padre, y Él enviaría más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo lo haría? ¿Se cumplirán las escrituras según las cuales esto debe suceder? ¿No beberé la copa que el Padre me ha dado? Entonces Jesús se dirigió a los sacerdotes y capitanes del templo que conducían a la multitud: salisteis con espadas y palos para arrestarme como si fuera un ladrón. Todos los días estaba con vosotros en el templo, enseñando, y no arrestadme. Pero esto sucede para que se cumplan las escrituras. Los discípulos estaban confundidos y asustados. No entendieron por qué Jesús no usó su poder para liberarse. Lo que antes parecía imposible ahora se hizo realidad: se estaban llevando al Maestro. Y dicho esto, el valor de los discípulos se desmoronó y huyeron, dejando a Jesús afrontar solo el inicio de su camino hacia la cruz. Cuando la multitud avanzó para llevarse a Jesús, los discípulos aterrorizados lo abandonaron y huyeron. Tal como había predicho: he aquí que viene la hora, y ahora es, en que seréis esparcidos cada uno a su casa, y me dejaréis solo. Pero yo no estoy solo, porque el Padre está con mí. Jesús fue sacado del huerto de Getsemaní, rodeado por la multitud enfurecida. Se movía con dificultad porque tenía las manos fuertemente atadas y los soldados lo vigilaban de cerca. El primer destino fue la casa de Anás, el antiguo sumo sacerdote, que ahora veía el cargo ocupado por su yerno, Caifás. Anás, sin embargo, quería ser el primero en interrogar a Jesús, ansioso por encontrar pruebas para condenarlo. Anás cuestionó al Salvador sobre sus discípulos y sus enseñanzas, pero Jesús respondió con firmeza: he hablado abiertamente al mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo, donde se reúnen todos los judíos. No he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a los que oyeron lo que dije. Ellos saben lo que enseñé. Estas palabras fueron tan directas que dejaron desconcertado a Anás. Uno de sus siervos, sintiendo que Jesús le había faltado el respeto a su Señor, golpeó al Salvador en la cara y le preguntó: ¿así le hablas al sumo sacerdote? Jesús respondió con calma: si hablé mal, den testimonio del mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me hacen daño? A pesar de su autoridad divina, Jesús no convocó legiones de ángeles para defenderlo. Sabía que era parte de su misión soportar insultos y humillaciones en su humanidad. De allí fue llevado al palacio de Caifás, donde sería interrogado por el Sanedrín. Mientras esperaban que llegaran los miembros del consejo, Anás y Caifás continuaron interrogándolo, pero no pudieron encontrar nada que lo incriminara. Cuando finalmente se reunió el Sanedrín, Caifás tomó su lugar como presidente, rodeado de los jueces. Delante de ellos, los soldados romanos mantenían a Jesús bajo vigilancia, mientras detrás de ellos la multitud gritaba pidiendo su condena. Entonces Caifás ordenó a Jesús que realizara uno de sus milagros, pero el Salvador permaneció en silencio, sin dar ninguna respuesta. Los judíos, bajo el dominio romano, no tenían autoridad para ejecutar la pena de muerte. Por lo tanto, el Sanedrín necesitaba encontrar una acusación que las autoridades romanas consideraran criminal. Presentaron varias acusaciones contra Jesús, incluido el hecho de que denunció a sacerdotes y escribas, llamándolos hipócritas. Pero estas acusaciones no fueron suficientes para los romanos, quienes también despreciaban la hipocresía de los fariseos. Los testigos se contradijeron y los testimonios fueron inconsistentes. El silencio de Jesús fue como una sentencia. No se defendió. Sus acciones cumplieron la profecía de Isaías: fue oprimido y humillado, pero no abrió la boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja ante sus trasquiladores, no abrió la boca. Sintiendo que no se había encontrado nada convincente, Caifás hizo un último intento. Señalando con la mano hacia el cielo, se dirigió solemnemente a Jesús: te encargo por el Dios vivo que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ante esta pregunta, Jesús, que había permanecido en silencio ante los insultos, no dudó en responder sobre su misión. Nunca negó su relación con el Padre ni el propósito de su venida. Ahora la tensión en la sala estaba aumentando, a medida que el destino de Cristo avanzaba hacia su hora más oscura. Jesús nunca permaneció en silencio ante las preguntas sobre su misión o su relación con el Padre. Cuando fue interrogado por el sumo sacerdote, respondió clara y enfáticamente: tú lo dijiste. Esta era la forma más firme de afirmar la verdad en ese momento.
pero él no se detuvo ahí. Con una luz celestial que parecía iluminar su rostro marcado por el sufrimiento, añadió: «Sin embargo, os declaro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo». Estas palabras revirtieron completamente la escena que se desarrollaba. Jesús señaló un tiempo futuro en el que ya no estaría ante ellos como un prisionero humillado, sino como el juez supremo del cielo y de la tierra. El Salvador describió el día en que vendrá con poder y gran gloria, acompañado de legiones de ángeles, para juzgar a sus acusadores y pronunciar sentencia final sobre sus enemigos, muchos de los cuales estaban allí, burlándose de él y condenándolo. Al oír esto, el sumo sacerdote se rasgó las vestiduras, en un gesto simbólico de horror, y gritó: «¡Blasfemia! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? ¿Oíste la blasfemia? ¿Qué piensas?». Los presentes, en respuesta unánime, gritaron: «Es culpable de muerte». Según la ley judía, un juicio que condenaba a alguien a muerte no podía celebrarse de noche. Por eso, aunque ya lo daban por condenado, para la madrugada estaba previsto un nuevo juicio. Mientras tanto, Jesús fue llevado a la sala de guardia, donde sufrió abusos y burlas. Los soldados y la multitud lo insultaron, le escupieron en la cara y lo golpearon cruelmente. Lo vistieron con un manto raído y se burlaron, profetizanos: «Cristo, ¿quién te golpeó?». Los ángeles de Dios registraron cada insulto y acto de violencia. Un día, los que deshonraron al Salvador verán su rostro glorioso, más brillante que el sol, y recordarán sus obras contra el Hijo de Dios. Cuando amaneció, Jesús fue llevado de nuevo al Sanedrín, donde se pronunció la condena definitiva. Una furia incontrolada se apoderó de los líderes y de la multitud. La gente rugía como fieras: «Es culpable. Mátenlo». Si los soldados romanos no hubieran estado presentes, la multitud lo habría despedazado allí mismo. Sin embargo, la autoridad romana intervino, conteniendo la violencia con armas y disciplina. Después del juicio ante el Sanedrín, Jesús fue llevado ante Pilato, el gobernador romano, para que se confirmara y ejecutara la sentencia. Curiosamente, los sacerdotes judíos no entraron al salón del juicio de Pilato. Según sus leyes ceremoniales, esto los haría impuros y les impediría participar en la Pascua. En su ceguera espiritual, no se dieron cuenta de que estaban rechazando al verdadero Cordero Pascual, vaciando por completo el significado de aquella fiesta. Cuando Pilato miró a Jesús, vio ante él a un hombre de semblante noble y digno, sin rastro alguno de culpa ni de crimen. Dirigiéndose a los sacerdotes, preguntó: «¿Qué acusación presentáis contra este hombre?». Ellos, no preparados para esta pregunta, dudaron. No tenían pruebas concretas contra Jesús y recurrieron a acusaciones falsas: «Encontramos a este hombre pervirtiendo nuestra nación, prohibiendo pagar tributo al César y afirmando ser el Cristo, el Rey». La acusación era mentira. Jesús, en otra ocasión, había sancionado claramente el pago de tributo al César, diciendo: «Dad, pues, al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios». Pilato notó la inconsistencia de las acusaciones. Dirigiéndose a Jesús, le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?». Jesús respondió con calma: «Tú lo dices». La respuesta de Jesús fue suficiente para que los líderes religiosos la exploraran. Gritaron con fuerza, exigiendo la condenación de Jesús: «Él es culpable. Debe morir». Pilato, intrigado por la conducta tranquila de Jesús en contraste con la furia de sus acusadores, se convenció de su inocencia. Llamó a Jesús más cerca, buscando escuchar directamente de él. Pero el Salvador, como oveja ante sus trasquiladores, permaneció en silencio, cumpliendo la profecía: fue oprimido y humillado, pero no abrió la boca. Pilato estaba desgarrado. Por un lado, vio claramente la inocencia de Jesús. Por otro lado, enfrentó la presión de los líderes religiosos y de la multitud. La tensión en la habitación aumentó y el destino del Salvador se encaminaba hacia su inevitable clímax. Cuando Pilato preguntó a Jesús si él era el rey de los judíos, el Salvador respondió con otra pregunta: ¿esta pregunta viene de ti mismo, o otros te han hablado de mí? Fue un intento de hacer que Pilato reflexionara profundamente sobre lo que estaba a punto de hacer. El Espíritu de Dios obró en el corazón del gobernador, tratando de despertar su conciencia. Por un breve momento, Pilato sintió que su alma se agitaba con convicción. Pero pronto el orgullo lo venció. Él respondió con desdén: ¿soy judío?
Tu propio pueblo y los principales sacerdotes te entregaron en mis manos. ¿Qué has hecho? La gran oportunidad de Pilato había pasado, pero Jesús le explicó pacientemente: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, mis ministros se esforzarían por mí para que no fuera entregado a los judíos. Pero ahora mi reino no es de aquí. Pilato, intrigado, insistió: entonces, ¿eres rey? Y Jesús respondió: tú lo dices. Para esto nací, y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. Estas palabras tocaron el corazón de Pilato. Quería saber más. Con el corazón conmovido y la mente confundida, preguntó: ¿cuál es la verdad? Pero antes de que Jesús pudiera responder, Pilato abandonó el tribunal. Afuera, la multitud estaba alborotada. Sacerdotes y líderes exigieron acción inmediata. Dirigiéndose al pueblo, Pilato declaró: no encuentro en él ningún delito. Estas palabras de un gobernador amable fueron una reprensión aplastante de la deshonestidad de los líderes judíos. La decepción y la furia de los sacerdotes fueron instantáneas. Durante mucho tiempo habían planeado la condena de Jesús, y ahora vieron la posibilidad de su liberación. Irracionales y fuera de control, comenzaron a gritar, acusando a Pilato de traición contra el emperador romano. Él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al enterarse de que Jesús era de Galilea, Pilato vio la oportunidad de traspasar la responsabilidad. Decidió enviar a Jesús a Herodes, que estaba en Jerusalén y gobernaba en Galilea. Esta maniobra, pensó Pilato, liberaría sus manos de la decisión. Jesús, agotado por el hambre, la falta de sueño y los tratos crueles, fue arrastrado ante Herodes, acompañado por la multitud enfurecida. Herodes, curioso, estaba ansioso por conocer a Jesús. Quería presenciar uno de sus milagros y ordenó que trajeran para curar a personas paralizadas y deformes. Pero Jesús permaneció en silencio. El Hijo de Dios no haría milagros para satisfacer la curiosidad de un rey ni para liberarse de la humillación. La tranquilidad de Jesús molestó a sus acusadores. Temían que en cualquier momento el Salvador pudiera manifestar su poder divino, lo que arruinaría sus planes. Para desviar la atención de Herodes, comenzaron a gritar que los milagros de Jesús eran realizados por el poder de Belcebú. Pero el Salvador no se movió. Ese corazón que siempre respondía al clamor de los necesitados ahora estaba cerrado al rey, que no veía la necesidad de un Salvador. Frustrado, Herodes insultó a Jesús y permitió que su guardia se burlara de él. Lo vistieron con una túnica ostentosa y lo ridiculizaron. Sin embargo, Herodes no tuvo el valor de condenar a Jesús. Sintiendo el peso de la responsabilidad, se la devolvió a Pilato. Cuando los judíos regresaron con Jesús al tribunal, Pilato estaba visiblemente enojado. Recordó a la gente que ya había interrogado a Jesús y no encontró culpa en él. Herodes también lo examinó y no encontró nada. Por tanto, después de castigarlo, lo liberaré. Pero al decir esto Pilato mostró su debilidad. Si sabías que Jesús era inocente, ¿por qué ordenar que fuera castigado? Este acto solo dio a los líderes judíos la influencia que necesitaban para presionarlo aún más. La multitud, ahora enloquecida, clamaba por la muerte de Jesús. Mientras tanto, Pilato recibió un mensaje de su esposa: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy en un sueño he sufrido mucho por causa de él. Fue otra advertencia divina más, pero la vacilación de Pilato lo puso en un camino sin retorno. Bajo presión, caminó más y más hasta el punto en que sus manos quedarían manchadas con la sangre de la única persona inocente en esa habitación. Pilato leyó la carta de su esposa y palideció. Ella le advirtió, diciéndole que había sufrido mucho en un sueño a causa de Jesús. Pero la multitud, al notar su vacilación, intensificó sus gritos. Pilato sabía que necesitaba actuar. Para intentar escapar de la decisión, recurrió a una tradición de Semana Santa: liberar al prisionero que el pueblo eligiera. Colocó a Jesús, el Salvador, al lado de Barrabás, un notorio criminal, y preguntó a la multitud: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? La respuesta llegó como un rugido: fuera este. Libéranos a Barrabás. Pilato quedó estupefacto. No esperaba que el pueblo eligiera a un asesino en lugar de a un hombre inocente. Pero el control de la situación se le había escapado de las manos.
Luego volvió a preguntar, ¿qué, pues, haré de Jesús, llamado el Cristo? La multitud respondió al unísono, sed crucificados. Pilato estaba desesperado. ¿Qué daño hizo?, preguntó, pero el terrible grito continuó, crucifícale. Crucifícale. Incapaz de apaciguar a la multitud, Pilato intentó un último recurso. Ordenó que azotaran a Jesús, creyendo que esto despertaría compasión. Los soldados, crueles y guiados por Satanás, trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza. Lo vistieron con una túnica púrpura y se burlaron de él, salve, rey de los judíos. Le escupieron, le abofetearon y, con un palo, le golpearon en la coronilla, haciendo que las espinas penetraran profundamente en su carne. Jesús, el Hijo de Dios, que podía convocar legiones de ángeles con una sola orden, lo soportó todo con paciencia y dignidad. Su silencio y mansedumbre no solo resaltaron su humanidad sino que también demostraron su divinidad. Él era el Cordero perfecto, sin defecto, listo para ser sacrificado. Pilato, profundamente conmovido por la renuncia de Jesús, lo presentó a la multitud. Con tono solemne, dijo, «He aquí el hombre». Allí estaba Jesús, con el rostro marcado por la sangre y el dolor, la espalda desgarrada por los látigos y los hombros con las señales de su humillación. Aún así, su rostro irradiaba bondad y compasión. A su lado, Barrabás, con una expresión endurecida y marcada por la criminalidad, ofrecía un contraste impactante. Por un breve momento, la multitud vaciló. Había algunos allí que simpatizaban con Jesús, mientras que incluso los sacerdotes y líderes sabían en el fondo que él era quien decía ser. Pero la furia irracional, alimentada por los líderes religiosos, volvió, crucifícale. Crucifícale. Pilato, frustrado, dijo, llévenlo y crucifíquenlo, porque no encuentro ningún delito en él. Pero los judíos, implacables, respondieron, si liberáis a este hombre, no sois amigos del César. Cualquiera que se haga rey está contra el César. Estas palabras golpearon a Pilato en su punto más débil. Sabía que cualquier acusación contra el ante Roma podría ser su perdición. Pilato, al ver que no podía contener el alboroto, pidió una palangana con agua. Lavando sus manos ante el pueblo, declaró, «Soy inocente de la sangre de este justo. Que el asunto quede en vuestras manos». En respuesta, los líderes religiosos gritaron con arrogancia, «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Estas palabras sellaron una terrible sentencia sobre ellos y las generaciones futuras. 40 años después, se cumplirían literalmente, con la destrucción de Jerusalén. Jesús fue llevado al Calvario en medio de los gritos y abucheos de la multitud. Le pusieron sobre los hombros la cruz destinada a Barrabás. Los dos ladrones que iban a ser crucificados con él también llevaban sus cruces. Pero el peso del árbol resultó insoportable para el Salvador. Agotado y herido, dio algunos pasos y se desplomó bajo el peso de la cruz. Cuando recuperó el conocimiento, intentaron obligarlo a cargarlo nuevamente, pero su cuerpo ya no podía soportar la carga. El viaje hacia el sacrificio continuó, pero ahora estaba claro que el dolor de Jesús iba más allá de lo físico, cargó con los pecados del mundo entero. Jesús se tambaleó unos pasos más bajo el peso de la cruz, pero volvió a caer, sin fuerzas para continuar. Sus verdugos, al darse cuenta de que no podría llevar la leña al Calvario, miraron a su alrededor sin saber qué hacer. Fue entonces cuando vieron a Simón, un hombre de Cirene, que pasaba casualmente por el camino. Sin otra opción, Simón se vio obligado a llevar la cruz al lugar de la crucifixión. La madre de Jesús siguió desde lejos aquel terrible viaje, con el corazón desgarrado al ver a su hijo exhausto y sufriendo. Ella quería ayudarlo desesperadamente, pero los soldados no se lo permitieron. El Salvador, sin embargo, no emitió un solo gemido. De su rostro pálido y sereno, el sudor goteaba abundantemente. Los discípulos, vencidos por el miedo, habían huido, dejándolo solo en su sufrimiento, como ya estaba escrito, pisé solo el lagar, y ningún hombre del pueblo estaba conmigo. Mientras los soldados llevaban a cabo su brutal tarea, la mente de Jesús se alejó de su dolor y se centró en los propios perseguidores. Sintiendo lástima por su ignorancia, oró, «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Con esta oración, Cristo no solo expresó un amor incomprensible, sino que también se aseguró el derecho de ser intercesor entre Dios y los hombres.
Esta súplica abarcó a toda la humanidad, incluyendo a cada pecador que alguna vez vivió o vivirá, hasta el fin de los tiempos. Después de que clavaron a Jesús en la cruz, hombres fuertes levantaron el árbol y lo clavaron violentamente en el suelo, causando un dolor indescriptible al Hijo de Dios. Pilato ordenó que se colocara sobre la cruz una inscripción escrita en latín, griego y hebreo: Jesús de Nazaret, el Rey de los Judíos. Mientras tanto, los soldados se dividieron las ropas de Jesús entre ellos, pero, como su túnica no tenía costuras, decidieron echar suertes para determinar quién se la llevaría. Este momento ya había sido profetizado en las Escrituras: perros me rodean, una compañía de malhechores me rodea, perforaron mis manos y mis pies. Repartieron entre ellos mis vestidos, y sobre mi túnica echaron suertes. Cuando se erigió la cruz, se desarrolló una escena terrible. Sacerdotes, príncipes del pueblo y escribas se unieron a la multitud para burlarse de Jesús. Gritaban insultos, diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Él salvó a otros, a sí mismo no puede salvarse. ¿Es él el rey de Israel? Baja ahora de la cruz, y creeremos en él. Él confiado en Dios, por tanto, que Dios no lo permita, si de verdad os desea el bien, porque dijo: yo soy el Hijo de Dios. En el colmo de su sufrimiento, Jesús no encontró alivio en el triunfo inminente. Su corazón estaba aplastado, no por el miedo a la muerte, sino por el peso aplastante de los pecados del mundo, que lo separaron del amor del Padre. Esta separación fue lo que verdaderamente quebró el corazón del Salvador, llevándolo a su muerte antes de tiempo. Esperado. Experimentó la angustia que sentirán los pecadores al darse cuenta de su culpa y de la pérdida eterna de la paz y el gozo del cielo. Incluso la naturaleza se compadeció de ese momento. Al mediodía, el sol, que brillaba intensamente, se oscureció de repente. Una oscuridad sobrenatural envolvió todo alrededor de la cruz, como si fuera el momento más oscuro de la noche. Esta oscuridad no era solo física, sino que simbolizaba el peso del pecado que cayó sobre el Salvador y la magnitud del sacrificio que estaba haciendo a favor de toda la humanidad. Durante 3 horas completas, una oscuridad sobrenatural envolvió la tierra. El terror se apoderó de todos. Las burlas y los insultos cesaron y hombres, mujeres y niños cayeron al suelo aterrorizados. Cuando la oscuridad se disipó de la multitud, todavía permaneció alrededor del Salvador, envolviéndolo como un manto. Rayos de fuego parecieron golpear directamente la cruz, y fue en ese momento que Jesús exclamó en agonía: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mientras el Salvador sufría, la oscuridad permaneció sobre Jerusalén y las llanuras de Judea. Los ojos de la multitud se volvieron hacia la ciudad condenada y muchos vieron los rayos de la ira de Dios flotando sobre ella. De repente, la oscuridad que rodeaba a Jesús desapareció. Luego, con una voz poderosa que pareció resonar por toda la creación, clamó: consumado es. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Después de estas palabras, inclinó la cabeza y exhaló. Una vez más, la tierra quedó envuelta en oscuridad. El sonido de un trueno retumbó, seguido de un terremoto que sacudió el suelo. La muerte de Cristo en el Calvario abrió un camino nuevo y vivo, accesible tanto para judíos como para gentiles. Los ángeles se regocijaron porque el gran plan de redención se había cumplido. Mediante su obediencia, Jesús aseguró que los hijos de Adán pudieran reconciliarse con Dios. Satanás fue derrotado, su reino había sido destruido. Debido a que fue condenado por un crimen contra el gobierno romano, el cuerpo de Jesús debería ser enterrado en un lugar designado para criminales. Juan, el discípulo amado, estaba profundamente conmovido al pensar que el cuerpo de su maestro podría ser entregado a los insensibles soldados romanos. Sin embargo, no tuvo la influencia para intervenir. Fue entonces cuando Nicodemo y José de Arimatea, 2 hombres ricos y miembros del Sanedrín, aparecieron para ayudar. Con valentía, José fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Después de confirmar la muerte de Cristo, Pilato accedió a la petición. Con cuidado y reverencia, José y Nicodemo bajaron el cuerpo de la cruz. Las lágrimas brotaron al mirar el cuerpo herido y desgarrado del Salvador. José, que tenía un sepulcro nuevo excavado en la roca para su propio uso, decidió ofrecérselo a Jesús. Nicodemo trajo especias para embalsamar el cuerpo, que fue cuidadosamente envuelto en un lienzo. Luego el Redentor fue llevado al sepulcro. Se colocó una gran piedra en la entrada y se empleó la máxima seguridad para proteger el lugar.
El sello del Imperio Romano estaba colocado sobre la piedra, por lo que era imposible quitarla sin romper el sello. Los soldados romanos montaban guardia, vigilando día y noche para asegurarse de que nadie violara la tumba. Pero la verdadera guardia estaba más allá de lo que los ojos humanos podían ver. Ángeles poderosos enviados del cielo rodearon el lugar. Solo uno de estos seres celestiales sería suficiente para destruir a todo el ejército romano. Mientras tanto, algunas mujeres que asistieron a la crucifixión de Jesús observaron desde lejos el lugar donde fue enterrado. Lucas relata que volvieron a preparar aromas y bálsamos para embalsamar el cuerpo. Sin embargo, descansaron el sábado, según el mandamiento. Jesús fue sepultado el viernes, sexto día de la semana. Incluso en medio del dolor, estas mujeres mantuvieron su fidelidad a la ley de Dios, dejando la tarea de embalsamar al Salvador para después del sábado. En ese momento, el mundo parecía sumido en la tristeza y la desolación. Sin embargo, la tumba encierra el mayor misterio y la mayor esperanza que la humanidad haya conocido jamás. Después del sábado, muy temprano el primer día de la semana, María Magdalena, María Madre de Santiago y Salomé compraron especias para embalsamar a Jesús. Al amanecer, caminaron hacia la tumba. Sin embargo, al acercarse al lugar se sorprendieron, la enorme piedra había sido retirada y los soldados que hacían guardia ya no estaban allí. María Magdalena fue la primera en llegar. Cuando vio quitada la piedra, inmediatamente corrió a contárselo a sus discípulos. Mientras tanto, las otras mujeres se acercaron y notaron una luz brillando dentro de la tumba. Cuando miraron dentro, notaron que la tumba estaba vacía. Confundidos y asustados, dudaron por unos momentos, pero luego vieron a un joven vestido con ropas brillantes sentado junto a la tumba. Él era un ángel. El ángel habló para tranquilizarlos: no temáis, porque sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Él no está aquí, que ha resucitado, como había dicho. Venid, ved dónde yacía. Ahora id de pronto. Y decid a los discípulos que ha resucitado de entre los muertos y va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Todavía asustadas, pero llenas de emoción, las mujeres volvieron a mirar el sepulcro y vieron otro ángel, que les dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, pero ha resucitado. Acordaos de lo que os dijo en Galilea: el Hijo del Hombre debe ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Mientras tanto, María Magdalena, que había regresado al sepulcro, lloraba desconsoladamente. Pedro y Juan ya se habían ido, pero ella no podía irse sin saber qué había pasado con el cuerpo de Jesús. Entre lágrimas, escuchó una voz que le preguntaba: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Sus ojos, nublados por el dolor, no reconocieron quién hablaba y pensó que era el jardinero. Con el corazón afligido, suplicó: «Señor, si te lo llevaste, dime dónde lo pusiste, y yo lo llevaré». Fue entonces cuando escuchó su nombre, María. Al reconocer la voz del Salvador, la tristeza dio paso a la alegría. Olvidándose de todo, exclamó: «Rabino». ¿Qué significa maestro?, y trató de abrazarlo. Pero Jesús le dijo: «No me detengas, porque todavía no he subido a mi Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios». A Jesús, el príncipe de la vida, se le dio todo poder en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección, se apareció a muchas personas, fortaleciendo su fe y cumpliendo todas las Escrituras. A través de su vida, muerte y resurrección, abrió el camino para que la humanidad alcanzara la redención, la justificación, la santificación y, en última instancia, la glorificación. Sin Jesús la humanidad está perdida, pero a través de él tenemos la esperanza de la reconciliación con Dios. Su ejemplo nos enseña a vivir mejor, obedeciendo los mandamientos y siendo conocidos como hijos de Dios. Nos llama a su propósito, transformando vidas y ofreciendo un futuro lleno de esperanza. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, todavía hay tiempo. Él puede cambiar tu historia, quitarte toda tristeza y soledad y darte la paz que tu corazón busca. Entra en tu habitación, cierra la puerta y habla con Dios. Él te escuchará. Que Dios bendiga tu vida. Si este mensaje te tocó el corazón, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesita esperanza, paz interior y también a Jesús en su corazón.
Juntos podemos llevar esta verdad a todos los rincones del mundo.